importante y dentro de un tema fundamental que usted ya tiene la experiencia y la ha manejado por mucho tiempo, el tema del agua. Así es que cuéntenos un poquito cómo está este proceso de la ley de recursos hídricos y hacia dónde está orientada. Bienvenido, Oscar, qué gusto saludarle. Jorge, muy buenos días. Para mí también es un gusto y un placer poderme dirigir a la ciudadanía del centro del país y del Ecuador a través de este importante medio de comunicación como es Radio Centro. En efecto, el día de ayer tuvimos la posibilidad de estar junto a el señor prefecto Manuel Caizabanda con nuestro ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en el evento que la provincia había desarrollado con el objetivo de dar realce al Día Mundial del Agua. Creo que estamos muy claros todo lo que Tungurahua ha avanzado en todos estos años en lo que tiene que ver con una gestión integral e integrada del recurso hídrico, lo cual se ha convertido en un referente no solo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Enfocándome en tu pregunta, Jorge, relacionada con el tema de la nueva ley de recursos hídricos. Creo que es importante dar a conocer a la ciudadanía que la ley de recursos hídricos actual, que fue publicada en el registro oficial del 6 de agosto del año 2014 y cuyo reglamento fue publicado el 20 de abril del año 2015, fue demandada como inconstitucional en junio del año 2015, en el mismo año, y fue demandada como inconstitucional por la forma de 17 artículos, 11 de ellos de la ley y 6 del Del reglamento. reglamento. El 12 de enero del presente año, la Corte Constitucional determina de que la ley de los recursos hídricos de manera general es inconstitucional por la forma, es decir, que no habría cumplido con los estándares adecuadamente establecidos para garantizar un proceso de socialización, especialmente con las comunidades comunas y pueblos y nacionalidades indígenas. Esta misma sentencia determina y da un plazo de 12 meses para que el Ejecutivo, a la cabeza el señor Presidente de la República, entregue un nuevo proyecto de ley que permita ser entregado a la Asamblea Nacional para su análisis, debate y aprobación. En ese sentido, el día de ayer, en el marco del Día Mundial del Agua, el señor Presidente de la República, conjuntamente con nuestro ministro Gustavo Manrique Miranda, hicieron el lanzamiento ya del proceso de construcción participativa y construcción colectiva del nuevo proyecto de ley que en el mes de diciembre será entregado a la Asamblea Nacional del Ecuador. Correcto. Oscar, quiero preguntarte por la experiencia, por la gestión en agua precisamente de tus labores y de lo que Tungurahua como modelo de gestión ha representado. ¿Existe esta posibilidad de que el modelo de la provincia referente a lo que dices integral e integrado del manejo del agua entre como parte del proceso de la ley de recursos hídricos? Por ahí ha habido algún discurso ya político que habla de privatizaciones y una serie de situaciones, un poco sin comprender que el modelo como tal lo que busca es la protección de los recursos naturales y por lo tanto de las cuencas y subcuencas, el cultivo y la cosecha del agua y la responsabilidad social y sensibilidad que debe existir para el mantenimiento de los recursos, que lo dije, en lo urbano todavía no se ha logrado, pero que con recursos públicos se ha impulsado ya proyectos de sostenibilidad ambiental bajo sus componentes. ¿Se puede lograr en esta nueva idea de proyecto de ley o exclusivamente se refiere a los procesos de socialización y sensibilización participativos en el tema como tal? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Y creo que esta pregunta amerita realizar dos puntualizaciones. La primera, cuando la ley se declara como inconstitucional, también se establece que la ley actual seguirá vigente hasta que exista una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, quiero comentar a la ciudadanía de que la ley actual sigue vigente Claro. y lo será hasta que tengamos una nueva ley aprobada. Otro tema importante, Jorge.
se ha hablado de la privatización del agua. Vamos a ser muy enfáticos en este tema y decir con toda la firmeza que el caso lo amerita. No existe posibilidad alguna de privatización del agua, porque la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 318, expresamente lo prohíbe, y nuestro presidente de la República ha sido muy enfático en que será respetuoso de tres aspectos fundamentales: de respetar la sentencia de la Corte Constitucional, por un lado, y respetar aquellos principios que se encuentran establecidos en el artículo 318 de la Constitución de la República, que por un lado establece que el Estado será el gestor de los recursos hídricos en el país de manera directa a través de la Autoridad Única del Agua, en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Respetará el orden de prelación que este mismo artículo establece, es decir, agua para consumo humano, agua para riego con fines de soberanía alimentaria, caudales ecológicos y otros usos productivos. Y finalmente, este mismo artículo establece la garantía del acceso justo, equitativo, permanente, público o comunitario y universal de todos los ecuatorianos al agua. Perfecto, eso aclara mucho el tema. Sigo insistiendo, Oscar, ¿cómo trabajar este modelo de Tungurahua para que se replique en el resto del país y se entienda cómo ahora es necesario? Ayer lo decía el señor prefecto y coincidía el señor ministro. El agua es un componente vital para entender cómo estamos viviendo el cambio climático en este momento. Sí, Jorge, no nos olvidemos de que Tungurahua tiene características particulares respecto a las demás provincias del país. No nos olvidemos que en época de estiaje los cantones de Ambato y Pelileo tienen un déficit hídrico de alrededor del 40%, y que Tungurahua ha decidido justamente trabajar de manera integral en lo que tienen que ser las medidas de adaptación frente al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al acceso a agua por los potenciales efectos negativos del cambio climático como tal. Y es por eso que ha definido contar con 6 vasos de regulación. Ya está Mula Corral, está Chiquiurco. Ahora, gracias al gobierno del encuentro, ya está en proceso Chiquicagua. Y se avisora que se trabajará en los próximos meses en Casaguala, Pampas de Salasaca y Las Abras como tal. Entonces, este modelo integral a nivel hidráulico o de vasos de regulación, creo que es un modelo muy importante que se debe considerar en el manejo de las cuencas hidrográficas como tal, porque son pequeños vasos de regulación que no tienen un impacto ambiental tan fuerte sobre los ecosistemas y le ayudan al páramo a regular y a cumplir con su función hídrica como tal. Cuando hablamos de la gestión integral o de la gestión integrada, perdón, nos estamos refiriendo a que es necesario conservar las fuentes hídricas naturales, es garantizar un uso adecuado del agua en el momento que se utiliza en los domicilios y también en el momento que se utiliza en los diferentes procesos productivos, y finalmente realizar una disposición final a los ríos adyacentes en igual o mejores condiciones que la tomé antes de haber sido utilizada. Ese es el enfoque en que la ley de recursos hídricos se tiene que ir gestando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gestión integrada, justamente incluye eso: trabajar en una cuenca hidrográfica, en la cuenca alta, en la cuenca media y en la cuenca baja, e integrar en todos los procesos de gestión de los recursos hídricos a todos los actores sociales e institucionales que son parte de un territorio y de quienes depende de que el agua se mantenga o se contamine. Oscar, me voy a bajar un poquito más de las cuencas, ¿no? Voy a bajarme ya al tema del agua potable como tal. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo trabajarla de otra manera? Todos conocemos que, dependiendo incluso de la mala o buena calidad del agua, los costos de producción son más altos que los costos que se cobran en realidad. Es decir, la mayor parte de cantones del país, porque ellos son los que en competencia generan cantidad y calidad de agua potable, son subsidiados, ¿no? Entonces, sobre eso sería necesario pensar en cómo lograr un sinceramiento de tarifas que sí tiene un impacto en lo social, pero que va también en un versus contrario al uso indiscriminado e inadecuado de agua potable, en todo sentido. ¿Cómo tener un equilibrio en este primer aspecto? Y en el otro que siempre hemos conversado, Oscar,
de cómo lograr la contribución desde lo urbano, precisamente para trabajar todas las cuencas, alta, media y baja, con este concepto integrado, para que los guardianes literalmente del agua se vean beneficiados con proyectos sostenibles, con proyectos productivos. Ese es otro de los temas fundamentales. Gracias, Jorge. Me voy a salir un poquito del nuevo proyecto de ley porque tu pregunta está relacionada mucho a lo que en este momento estamos trabajando y que nos encantaría que en su momento sean incorporados dentro del nuevo proyecto. Ujú. A ver, en lo que tiene que ver con esta administración está enfocada en tres grandes desafíos. Primero, fortalecer la institucionalidad de la Autoridad Única del Agua para ejercer una verdadera rectoría sobre los recursos hídricos en el territorio nacional. Segundo, procurar de que exista la participación público-privada y comunitaria dentro de todos los procesos de gestión de los recursos hídricos. Y tercero, procurar la conservación, la protección y la recuperación de todas las fuentes hídricas que tienen una relación directa sobre el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente para los usos que anteriormente ya había mencionado. Todo esto para garantizar la seguridad hídrica de los ecuatorianos, por un lado. Por otro lado, luchar contra la desnutrición crónica infantil en el país, que es de 27.2%, y el gobierno del encuentro está encaminado a bajar en 6 puntos al año 2025, es decir, pasar del 27.2% al 21.2%. No nos olvidemos que lamentablemente Tungurahua es una de las provincias que tiene un mayor porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 2 años. Y finalmente, estos tres grandes desafíos que había mencionado, lo que buscan es contribuir a que se disminuya la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades rurales, frente a los potenciales efectos del cambio climático. Cuando hablamos de la conservación que tú mencionabas, Jorge, este gobierno está enfocado en varias líneas. Una de ellas tiene que ver con las áreas de protección hídrica. El artículo 12 de la actual Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua establece la corresponsabilidad de los ciudadanos para conservar sus recursos hídricos. A veces pensamos que la obligación únicamente es o del gobierno provincial o del municipio, de la junta parroquial o de la CENAGUA, como dice la gente, pero en realidad la responsabilidad de conservar los recursos hídricos es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos, de las autoridades con sus ciudadanos, de las autoridades con sus instituciones, y aquí es donde se involucra lo público, lo privado y lo comunitario. Eso, y hemos desarrollado una herramienta que le denominamos las áreas de protección hídrica. En el Ecuador tenemos una meta de llegar a 284,000 hectáreas entre páramo y bosque bajo este esquema de conservación. Al momento hemos llegado ya a 62,000. Encontramos esta cartera de Estado con 18,000 hectáreas bajo este sistema. Ahora tenemos 62,000, donde hemos triplicado. Es decir, hemos avanzado en un 300% este tipo de declaraciones. Inclusive Tungurahua en este momento cuenta con 3 áreas de protección hídrica: en Teligote, en San Jorge de Patate y en La Moya, en Huambaló. En este año tenemos previstas establecer al menos 9 áreas de protección hídrica que sumarán 118,000 hectáreas adicionales a este gran proyecto. Otro tema importante. Cuando hablamos de la conservación de los recursos hídricos, este gobierno considera que la principal fuente de abastecimiento de agua del país es el ecosistema páramo, por muchas razones, entre ellas la capacidad que tiene de almacenamiento de agua y regulación hídrica para que tengamos agua en la parte baja, pero por otro lado está presente en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del Ecuador, en costa, sierra y oriente o Amazonía. Y asimismo, el Ecuador hidrográficamente está dividido en 9 cuencas, en 9 grandes cuencas. 8 de estas 9 grandes cuencas nacen del ecosistema páramo. Y es por eso que la Asamblea Nacional declaró el 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos. Y por esa razón nos ha encargado la gran tarea
de que diseñemos un plan nacional de manejo y conservación del ecosistema páramo que ya ha dado algunos pasos y seguiremos trabajando para que también, así como la ley, incluya un proceso participativo de construcción colectiva de esta importante herramienta que servirá para todo el territorio nacional. Finalmente, para que tanto las áreas de protección hídrica como los planes de manejo de páramos se conviertan en una realidad, hemos pensado en la herramienta de los mecanismos financieros locales que articulan al sector público, privado y comunitario en objetivos conjuntos de conservación. Me refiero a los fondos de agua. El Ecuador es pionero en los fondos de agua y en Quito tuvimos el primer fondo de agua del mundo, el FONAG. Luego se generó una réplica en Tungurahua, en Riobamba, en Cuenca y en Loja. Actualmente contamos con 7 fondos de agua, el FONAG, el FONAPA, el FORAGUA, el FONDAGUA, el FODESNA, el Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza y el FOPAR. Estamos enfocados en su fortalecimiento y la generación de 7 mecanismos más, con lo cual estaríamos cubriendo parte, al menos un 80% del territorio nacional con estos mecanismos financieros que a la final son un acto de solidaridad a través del cual quienes en la parte baja se benefician del agua comparten una parte de esos beneficios con quienes en la parte alta, en algunos casos o en muchos casos, sacrifican su derecho al desarrollo para conservar las fuentes hídricas que luego aguas abajo nos entregan el líquido para la vida y para la producción. Muy bien, queremos agradecerle al ingeniero Oscar Rojas, viceministro del Agua. Hay mucha experiencia en el tema. Felicitaciones, Oscar. Desde que asumió la cartera de Estado no hemos podido conversar, pero nos alegra mucho y sabemos que esta cartera va a tener buenos resultados en función de su experiencia y su conocimiento. Ojalá nos podamos ver en algún momento, Oscar, y darnos un fuerte abrazo. Así es que muy gentil por este diálogo aquí a través de Radio Centro en el Boletín Nuevo Día. Muchas gracias, estimado Jorge. Te comento brevemente también que el día 12 de abril estaremos en Tungurahua. En el marco del nuevo modelo de gestión realizaremos un proceso de socialización de cómo se va a llevar a cabo la construcción colectiva de la nueva ley de recursos hídricos y estaremos coordinando con el Parlamento Agua y tengo entendido que ya la mesa está organizada y simplemente se llevará a cabo la convocatoria para que nosotros podamos participar. Aprovecho, Jorge, la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía del Ecuador a que se sume a este gran compromiso nacional, donde todas las voces serán escuchadas y todas las necesidades en torno al agua serán plasmadas en el nuevo proyecto de ley. Creo que es importante dejar en claro que todos los ciudadanos deben tener la certeza de que el agua no será privatizada, no existe forma de privatización, lo prohíbe la Constitución de la República del Ecuador, la actual ley de recursos hídricos sigue vigente hasta que exista una nueva ley, y si en algún momento de la vida el agua, que es el elemento base para la vida, nos ha desunido, ténganlo por seguro que en esta oportunidad el gobierno del encuentro garantizará de que el agua va a ser el eje y el pretexto perfecto para que todos los ecuatorianos nos volvamos a unir, porque el agua nos une. Muchas gracias, Jorge, y un abrazo grande a toda mi gente de Tungurahua, del centro del país y del Ecuador. Muy amable, muchas gracias.